Hoy es otro hermoso día para Dios. Hoy es un día para nosotros reposar del afán de la semana y escuchar su palabra, que es un alimento para nuestro ser. No olviden eso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Necesitamos alimento sano porque en la semana comemos mucha basura, mucha comida chatarra, espiritualmente hablando y emocionalmente hablando e intelectualmente hablando. Y eso nos aleja o tiende o está diseñada la vida para apagar nuestra fe, para desanimarnos, para enfriarnos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Escritura es bien clara, que los que perseveran en esa palabra que Dios sembró en tu corazón darán fruto. Los que perseveran a través de esa, por decirlo así, de esa mala semana o de las malas informaciones, etcétera, etcétera. Y usted viene aquí a eso. Y no debería ser aquí. Acuérdense que esto es simplemente para nosotros como iglesia, porque la iglesia es un asunto de unidad, de gente, de personas. No se hace iglesia solo. No hay llanero solitario en la iglesia. Usted no hace iglesia con un televisor, con una radio, con un teléfono. La iglesia se hace con los hermanos. Y nosotros necesitamos la comunión. Necesitamos que nos animen, que nos recuerden cuál es nuestro norte, cuál es nuestra visión, a quién amamos, a quién tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos el calor de unos por otros, porque si nos aislamos, terminamos a la larga enfriándonos, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios ha hecho es para nuestro bien. Incluso, usted puede estudiar todas las religiones y el único Dios que ha trabajado para que usted pueda ser salvo es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Los demás exigen, tienes que hacer esto, esto y esto para ver si entras al Valhalla, lo que sea. Dios se compadeció de nuestra condición y murió, o mejor dicho, mandó al Señor Jesucristo a morir por nosotros, para que pudiéramos tener un futuro y una esperanza. Si no, no hubiéramos podido. Y no solo fue que nos salvó, no fue ni siquiera se quedó ahí. Es el único Dios que te hizo su hijo porque te dio de su naturaleza. Y es el único Dios que se ha agradado de vivir en ti, porque el lugar donde Dios habita es en nosotros. Y ahora nosotros somos su templo. Así que dele un aplauso a Dios y siéntase hermoso por eso. Siéntase maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Amén, amén, amén. Bueno, y hoy les traigo un tema. Yo sé, iba a continuar tengo lo de las preguntas que quedó pendiente. Y bueno, la serie de proverbios es pero usted sabe que cuando no está, cada quien tiene su llamada, o sea, cada quien tiene su acción en la iglesia. Y por lo menos a veces Dios a uno en la semana es esto que quiero que hable, es por aquí. Y bueno, y son cosas que uno, tiene que hacer caso y hablar lo que Dios manda hablar y que la iglesia necesita. La iglesia necesita. Entonces, quiero hablarle de una iglesia amorosa, porque a veces, en los quehaceres del mismo cristianismo, se nos olvida que la base de todo es el amor. Se nos olvida. Y aunque andamos en la iglesia, andamos en la carne. Voy a repetirlo. Aunque andamos en la iglesia, actuamos según la carne y no según nuestra nueva esencia, nuestra nueva naturaleza. Y eso causa muchos problemas, más de los que debería haber. Se nos olvida que la base es el amor. Y la base es el amor porque nosotros tenemos ese Dios que se compadeció por ti,
y que trabajó para que tú hoy puedas ser su hijo, para que tú hoy tengas un futuro y una esperanza, ese Dios actuó así. ¿Sabe por qué ese Dios actuó así? Porque no es un Dios ni legalista, ni lo que sea. Es un Dios que ni siquiera es que ama. No es que Dios ama. Es que dice que Dios es amor. Y en base a lo que Él es, Él actúa. Porque uno actúa en base a lo que uno es. Usted actúa en base a lo que es. Usted se mueve según lo que usted es, se considera. Y es por eso la importancia de nosotros cambiar los patrones de pensamiento, de esa imagen que tenemos del Adán en nosotros y comenzar a poner esas imágenes de pensamiento del Cristo en nosotros. Porque la imagen del Adán en nosotros es todo lo que a nosotros no nos gusta, pero no podemos dejar de hacer. Perezosos espirituales, mentirosos, engañadores, hay niveles, ¿no? Hay categorías y todos los días pecamos. De una manera u otra, todos pecamos. Y estamos cómodos en ese actuar de ese Adán. El Adán en nosotros, la naturaleza carnal, está cómoda. Crecimos con ella, fuimos educados con ella. Es cómoda. Nos incomoda es cuando leemos y cuando esos versículos nos obligan a incomodarnos, ¿no? Nos incomodan, valga la redundancia. No, esa piedra nos cae a todos, menos a mí. Ok, no se rían. ¿Ah? A todos nos cae esa piedra, todos nos cae. Entonces, se nos olvida muchas veces que nosotros, todo debe estar enmarcado como Dios lo hizo. Dios enmarcó todo en base al amor. Incluso el juicio a los malvados está basado en amor por los oprimidos de esos malvados. ¿Ok? Por la liberación de esa gente. Entonces, para entrar en ese tema, quiero entender esto, ¿no? Vamos a comenzar por aquí, ¿ve? Porque hablo de una iglesia amorosa. Mateo 12:25, nueva versión internacional. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Y eso es una gran verdad. Eso es una verdad. El imperio romano fue destruido por problemas internos. Y todos los imperios a través de la historia han caído, todos los reinos, porque los problemas internos, entonces sus enemigos aprovechan su debilidad y los acaban. ¿Cierto? Ahora él está hablando aquí del reino espiritual y el reino. Entonces, porque él estaba diciendo que él estaba expulsando, decían, está expulsando los demonios por Beelzebú, ¿no? Entonces, bueno, si yo expulso, estaría dividido el asunto y no prevalecería, es lo que él está dejando claro ahí. Pero después no se queda solo en el asunto del reino. Vean lo que dice: ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y esto es interesante porque lo redujo a familia. Y es que todo asunto donde haya grupo y el grupo no esté unido, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? ¿Me entiende? Problemas, división. Entonces, usted lo ve en familias disfuncionales. ¿Me entiende? Apenas se desarrolla la familia y eso se quiebra toda, por así decirlo, ¿no? Pero pasa algo interesante. Hay muchas imágenes en la palabra sobre la iglesia. Por cierto, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de viviendo la verdad. Estoy hablando de la iglesia en su conjunto. ¿Ok? La iglesia en su conjunto. Lamentablemente, a raíz de las divisiones que ha habido por la carne en los hombres a través de los 2000 años, hoy tenemos N cantidad de iglesias. Pero en un principio no debió haber sido así. Pero desde un principio estaba esa carnosidad ahí, se empezaron a dividir. Antes se dividían entre Pablo, Apolo, seguían personas. Hoy se definen por
denominaciones. Yo estoy hablando es de la Iglesia Universal como tal. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay ciertas imágenes de la iglesia, y vamos a leerla, que nos transmiten algo interesante, ¿no? Vea esto. 1 Corintios 12:27 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. Tienes que te llamas cuerpo de Cristo. En Efesios 5:31-32 es llamada la novia o la esposa de Cristo, la iglesia, y está en el sentido de unidad. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá, serán uno. Cuando usted habla de cuerpo, el cuerpo es uno, no es que el brazo anda por allá y la pierna anda por allá. Está unido, si no, no funciona. Usted quita una pierna de aquí y se muere. Y usted no puede caminar bien. Ese es el punto, ¿no? Vea esto. Miembros de la familia de Dios. Y esto es bien interesante porque dice: y toda familia dividida será destruida, no prevalecerá. Y nosotros somos familia. Tenemos nuestra familia carnal que nos une la sangre. Somos hermanos de sangre, nuestro padre, nuestra madre, compartimos la misma sangre, esa es la familia carnal. Pero nosotros somos familia espiritual porque compartimos no la misma sangre, pero sí el mismo espíritu, que es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso que la palabra dice que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, porque el Espíritu Santo de Dios no se puede corromper como el alma corrupta que sí tenemos. Y eso es lo que compartimos y eso es lo que nos hermana. Somos hijos de un mismo Padre. ¿Ok? Y esas imágenes están ahí para que uno, familia, usted asocie lo que es. Somos una familia, ¿ok? Después Efesios 2:21 te dice que todo el edificio, la iglesia, se levanta para llegar a ser un templo santo. Entonces, levantarse el edificio, ¿ok? ¿Qué más tienes ahí? Tienes aquí donde en Hechos 20:28, donde la iglesia llamada todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear al rebaño. Obviamente, si es un rebaño, pastorear a la iglesia. Entonces la iglesia también es llamada un rebaño. Cuando usted ve todas esas imágenes de la iglesia, hay una cosa que se viene. Usted no ve individualidad. Familia es grupo, cuerpo es grupo, rebaño es grupo, un edificio es un grupo. O sea, si usted quita esta columna, se te viene el techo encima. O sea, la imagen que te transmite si es unidad, grupo. Y entonces ahí entran pertinentemente las palabras del Señor. Si una familia, como el caso que somos, si un rebaño, una familia, un edificio, un cuerpo, se divide, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Si agarran un grupo y se separa del rebaño, ya no tienes un rebaño, tienes dos. Y ese grupo queda a merced de muchas cosas, se debilita el grupo. Claro, cuando la Biblia, por lo menos hay un versículo que lo usan mucho para el matrimonio, sin embargo no está hablando de matrimonio, pero lo usan para el matrimonio, que dice, si una persona está sola en Eclesiastés, si cae, nadie lo levantará, pero dos personas, si uno cae, el otro lo levantará. Y después te dice, y cordón de tres dobleces jamás se rompe. Lo que te va a decir que mientras más unidad, más resistentes somos. Eso es lo que está hablando Eclesiastés. ¿Me entiende? Mientras más débiles somos. Usted lo puede ver, por lo menos el caso que nos pertenece a nosotros, la América. Cuando era la América española, Hispanoamérica, era un grupo unitario y fue desmembrada como en 20 naciones y hemos sido débiles, más nunca hemos podido ser una fuerza que compita contra otras fuerzas. ¿Ok? La iglesia hoy en día está tan dividida, tenemos enemigos fuertísimos contra nosotros, las corrientes progresistas, los pensamientos humanistas, los islamistas, y nosotros cada quien por su lado, como rebaño sin pastor.
peleándonos entre nosotros porque tú eres un falso hermano porque no perteneces a mi denominación. ¿Me entiendes? Porque quien murió por ti fue la denominación y el pastor, no Cristo. Por eso es la pregunta que estaba antes, ¿de quién es la iglesia al final? La iglesia no es de las denominaciones, ni es bautista, ni es cuadrangular, ni es católica, ni es testigo de la iglesia, es de Cristo. Él fue el que la inició. Eso no debe haber dudas. Él fue quien la inició. Jesucristo inició la iglesia. Él la inició. ¿Y quién la sostiene? ¿Quién sostiene la iglesia? Cristo. Porque dice que Dios nombró a Cristo por sobre todas las cosas, por amor a la iglesia. Nosotros estamos bajo, por así decirlo, ¿no? Yo no uso eso, sobre la protección de Cristo. Entonces, los cristianos, ¿a quién se deben sujetar? Al pastor, no, a Cristo. Tu compromiso es con Cristo. Que eso implica que entre nosotros tiene que haber gratitud, unidad, compromiso, hombro a hombro, ese sí, por amor a Cristo. Cuando nosotros los hombres comenzamos a poner algo entre Cristo y nosotros, ahí es donde vienen los problemas. Porque entonces dejamos de sujetarnos a la cabeza para sujetarnos entonces a instituciones o hombres. Yo no estoy llamando a rebeldía, tenemos que aprender a trabajar con personas, pero las personas deben trabajar sabiendo que se deben sujetar a Cristo y emprender entre ellos. Entonces, bueno, sujetándonos a Cristo tenemos que saber sujetarnos unos a otros, porque eso es lo que te dice así. Como Cristo es la cabeza y es el que da el lineamiento de cómo debe ser la iglesia no dice divídanse unos a otros, más bien expulsen de la iglesia al que causa división. Y te dice, Efesios 5:21, sujetaos los unos a los otros. Cuando usted lee esa frase, los unos a los otros, está enmarcado en el gran mandamiento que es amarse los unos a los otros. Dios rechaza la rebeldía. El diablo fue rebelde. Nosotros no podemos ser rebeldes y desobedientes. La Biblia nos manda sujetar. Si esa persona que está contigo luchando por el bien del cristianismo está haciendo las cosas conforme a Cristo o te está pidiendo algo conforme a Cristo, ¿por qué no lo harías? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo harías? ¿Me entienden? Y eso debemos tenerlo presente. Entonces, todas esas imágenes que leímos, pastoreo, rebaño, cuerpo, dan una imagen y es la de unidad. Somos un cuerpo, somos un grupo. ¿Quieres tomar? Párate y toma agüita ahí, no hay problema. Dale, pues, está bien. Entonces, debemos tener eso presente. Y el llamado de la iglesia tiene que ser a eso. Y hago el llamado porque lamentablemente no hemos acostumbrado a que este tema de la unidad casi no se habla en las iglesias. Es más, está más sembrada la división, a anteponer a creyentes a pelearse unos a otros por diferencias a veces ridículas. Y no fuimos llamados a eso. Vamos a ver cuál fue Cristo como cabeza y iniciador de la iglesia. Veamos qué es lo que dice sobre este tema. Es lo siguiente, no vean esto. Hechos 1:14, Biblia de las Américas. Le voy a mostrar por qué los creyentes del primer siglo tuvieron tanto éxito. Porque hicieron tantas cosas extraordinarias. Vean esto. Todo esto, o sea, los apóstoles y los discípulos que después que el Señor Jesucristo se ascendió, estaban unánimes. Ese unánimes ahí traduciría una misma mente, un mismo sentir. Estaban todos de acuerdo cuál era su propósito,
para dónde, cuál era su norte, para qué hacían las cosas que hacían. Y eso les permitió a ellos estar entregados a continuo. Esa unidad con sus hermanos de propósito, de mente, de tener norte claro, sentimentalmente unido, incluso esa pasión por servir a Cristo, todos estaban de acuerdo a eso. No había un hermano por ahí desanimando a los que querían encenderse, porque los hay. Se los digo, los hay. La palabra nos llama animaos los unos a los otros. Y hay hermanos que desaniman a otros. Que quieren hacer algo o a lo mejor ven a alguien prendido y como que les da envidia que ellos no están prendidos y comienzan y se saben meter y apagan a la persona y la sacan, y hay gente así en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Estoy hablando a nivel de gente. A nivel de liderazgo ya voy a hablar de otro tipo de problemas, que vienen los problemas de ego y vanagloria, de quién tiene razón, quién no tiene, quién está más bendecido por Dios que otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo menos a nivel de grupo, de iglesia, hay mucha gente así, que en vez de unir e incentivar la unidad del cuerpo, trabajan más bien como para desanimar y dividir lo que pudiera ser un gran avance para Cristo. Porque al final, les vuelvo y les repito, todos nosotros tenemos que estar unidos al Señor, a la cabeza. Nosotros tenemos que estar sujetos a la cabeza. Porque cuando nosotros nos salimos de el lineamiento de lo que dijo quien es la cabeza del cuerpo, básicamente nosotros mismos nos estamos apartando de lo que el Señor mandó. Y ojo, yo no estoy hablando a veces de cosas, estoy hablando de las cosas simples. Hay cosas muy simples en la palabra que se entienden. O sea, ¿quién no entiende el llamado de la Biblia a unidad? Eso no necesita mucha, pero ¿quién no entiende un llamado a la Biblia por ejemplo, de animarse los unos a los otros? Esos son mandamientos. Acuérdense que ustedes son discípulos. Y un discípulo, por definición, es uno que obedece lo que el Señor mandó, no los vericuetos que después nos inventamos. Porque eso ha pasado siempre. Usted veía el Señor Jesucristo estaba en los mandamientos de la ley y a él lo atacaban era por las tradiciones de los ancianos. Y es por eso que él se le dijo, ustedes por culpa de vuestra tradición niegan la palabra, porque él les reclamaron, por ejemplo, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿No sabes que eso quebranta la tradición de los ancianos? Y él le dijo, ¿y ustedes por qué ustedes a causa de la tradición niegan el mandamiento de Dios? Y no recuerdo cuál fue lo que le notó, se fue donde le dijo diezman la mente, no recuerdo cuál fue, pero él les atacó. Y la iglesia está llena a veces de muchas tradiciones y muchas cosas que se esconden entre lo que es la escritura o los mandamientos reales. Pero nosotros como discípulos fuimos llamados a obedecer a lo que el Señor manda. Y nos mandaron fue a animar a una iglesia, a edificar la iglesia, a buscar ganar gente para Cristo. Eso es lo que nos llamaron. Y en términos doctrinales, lo que nos define a nosotros como cristianos no es a cuál denominación pertenecemos. Eso lo voy a mostrar. No es eso. No es la denominación la que nos define a nosotros. No peleamos por denominación. Y le voy a mostrar eso. Mire, sigo aquí. Ellos estaban entonces, esa unidad, ese mismo sentido, les hacía a ellos estar entregados continuo a la oración junto con las mujeres y María la Madre de Jesús con los hermanos de él. Estar de continuo en la oración. No les pesaba orar. Vean esto, Hechos 2, 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al apartamiento del pan y a la oración. Y esa actitud de unidad y esa actitud piadosa, clara de ellos, ¿qué produjo? Produjo temor a toda persona. Esa palabra es temor, es reverencia, temor, respeto. Produjo respeto por la iglesia.
La gente comenzó a tener respeto por la iglesia, por cómo ellos estaban unidos, cuánto se amaban, cuán claros estaban, ¿no? Y entonces, a raíz que la gente tenía temor de ese temor sano, esa reverencia, comenzaron a suceder muchos prodigios y señales. Una iglesia dividida difícilmente comienza a hacer prodigios y señales. Una iglesia unida sí, en un mismo propósito sí. Eran hechas por los apóstoles. Día tras día continuaban unánimes en el templo, entre ellos. ¿Ok? Vean qué más le muestro aquí. Juan 17, 20 al 23. Vean, el Señor Jesucristo, esto fue la última cena. La última cena, el Señor Jesucristo en Juan 13, habla con los apóstoles en la última cena, antes de ser apresado. Y vean la oración que el Señor Jesucristo hace incluso por usted. Voy a repetir, vean la oración que el Señor Jesucristo hace incluso por usted. Ponga su nombre allí, vean lo que dice. Mas no ruego solo por estos, por los que estaban con él en la cena. No estoy orando solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, el Señor Jesucristo estaba pidiendo también por aquellos que creerían por el testimonio de los apóstoles. Ponga su nombre allí. Y vean lo que él pidió a Dios, vean lo que él le pidió. Para que todos sean uno. No que usted y yo seamos lo mismo, sino que seamos uno, esa unidad de propósito, ese mismo sentir, esa misma, que estén, la misma, como lo que les acabo de leer lo de los apóstoles, estaban todos unidos y continuamente en la oración, que tengan esa unidad, sean uno. En pasión, la pasión por hacerlo de Cristo. Bueno, es que, hermano, mañana tenemos que ir a visitar una hermana que está pidiendo oración porque su hijo está enfermo. A ver, yo mañana juega el Barcelona. ¿Ve? O mi hermano, mira, ve, me dijeron que fuéramos a llevar la palabra ya a la escuela tal. O bueno, por mi casa, mira, me gustaría salir mañana a hablar con unos vecinos para que me acompañen. Cónchale, mañana es. Pero no sé, te aviso porque ahí no se produce nada. No se va a producir nunca nada. Entonces vean esto. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Unidad de relación, de propósito, de esto, estén unidos, no divididos, unidos y claro en lo que quiénes son, a quién les sirven, ¿no? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesucristo decía, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió, ¿verdad? En ese sentido eran uno. Señor, pasa de mí esta copa, pero si no hay otra manera, que se haga tu voluntad. ¿Entiendes? Tenían un mismo propósito. ¿En qué sentido un hombre y una mujer son uno? En muchos aspectos. Ok, cuando se casan, pasan a ser una pareja. No es que ahora los dos son uno solo unido, es que los dos ahora deberían ser uno, deberían ser una unidad con un norte, un sentido, una misma pasión por lo que están emprendiendo, haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo terminan en divorcio? Bueno, cuando vienen las divisiones, los problemas, cada uno agarra un sentido diferente y listo. Y ahí es donde una familia es fracturada, se fractura. Es más, en la sociedad actual que ya hemos hablado, el debilitamiento de la familia ha venido a tal punto que el divorcio es el pan nuestro cada día. Y todo lo han diseñado para que cada vez haya más divorcio y menos voluntad de matrimonio. Es más, ya la familia no es un proyecto de vida ya para casi nadie. Los jóvenes no tienen la familia como un proyecto de vida, más bien es como una carga. Tener hijos es una carga. Servir a la casa es esclavitud, pero una empresa no. Servir a la casa es esclavitud. ¿Me doy a entender?
Trabajar por la casa es esclavitud. Mejores esos reales para yo viajar, ser feliz, comprarme mis cosas en Traki. ¿Ok? Sí, esos son patrones de pensamiento, eso no es mentira. Ya la prioridad ya no es, sí, los perritos, porque son más fáciles que un hijo, y es parte de la comodidad, le tiras la comida y te vas. ¿Qué les quiero decir? Ya eso fue destruido. Entonces, ¿por qué se lleva la división a la familia hoy? Porque usted como individuo eres más débil fuera de una familia, te guste o no. Una iglesia dividida es más débil, te guste o no. No lo estoy diciendo yo, se lo comencé diciendo por el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros leemos eso y decimos, ay, tiene razón el Señor Jesucristo, pero no pensamos en la profundidad de esas palabras. Usted como individuo, sin una familia fuerte, cohesionada, unida, usted es débil. Usted, sin una iglesia fuerte, cohesionada, usted es débil. Usted entonces presa de la manipulación y la ingeniería social a la cual estamos nosotros hoy en día, como nunca antes en la historia, sometidos, a través de los diferentes medios de propaganda que tenemos hoy, que todos los días nos bombardean con esa ingeniería social. Aunque usted no lo crea, no es que te lo dicen, ¿no? Sino que todo está diseñado para que usted vaya, su subconsciente aprendiendo. Los niños en comiquitas bien bonitas le van metiendo toda esa información, todo ese sistema de pensamiento contrario a Dios y conforme al mundo. En las canciones, en todo usted va siendo adoctrinado según el mundo. Y si usted no está claro, si usted no se alimenta de lo que la palabra de Dios dice, usted va a ser una presa de esas élites. Y vas a terminar sufriendo las consecuencias de esa forma de vida. Entonces, individualmente somos más débiles, somos presas de. Ahora, como grupo, claro, si usted tiene un grupo de hermanos que usted lo amen y te están viendo que usted, mi hermano, así no es. Porque el que ama, ¿cómo es que dice el proverbio? Más vale reprensión manifiesta, ¿qué dice? Que amor oculto, ¿cómo es? Claro, más vale que nosotros tenemos que entender que necesitamos ser también que nos digan las cosas. Porque como mono no se ve su rabo. ¿Ah? Exactamente. Entonces, claro, lo que pasa es que no nos gusta. No nos gusta esas palabras no queremos sufrir nada, no queremos sacrificio, esas palabras, carga tu cruz, esas palabras están ahorita en el Evangelio para un lado. Eso está para un lado. Sin embargo, en eso hay fortaleza, hay unidad. Y en lo claro, y saber que uno necesita una iglesia fuerte. Por tanto, uno debe trabajar en unidad de propósito para tener hermanos fortalecidos y no desanimar. No hablarle a la gente, jalarla para después desanimarla y que se vayan de la iglesia, porque eso lo hacen. A lo mejor usted no lo ha vivido, pero eso lo hacen. Y después esa persona se va de la iglesia y termina siendo un mundano peor que un mundano, dando mal testimonio a la iglesia por unos hermanos que sueltan sus perlitas. Y si uno no está claro, ahí viene el problema. ¿Ok? Entonces, para que sean uno, y en ellos, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad. Esto es interesante, esa palabra perfeccionado es el crecer, madurar, no ser niños espirituales. En la unidad somos perfeccionados. No, por eso les he dicho, no hay cristiano individual. Usted no se perfecciona con un TikTok. El hombre así como el hierro se afila con el hierro, se aguza, las relaciones personales nos ayudan a crecer en la iglesia. ¿Ok? En la iglesia. Obviamente esto tiene que estar enmarcado en lo que les dije al principio del amor, pero todavía no he llegado allá. Estoy hablando primero del punto que necesitamos trabajar por la unidad. ¿Ok?
¿Por qué necesitamos trabajar por la unidad de la iglesia y por qué debemos esforzarnos por la unidad de la iglesia? Porque un reino dividido contra sí mismo será destruido. Al menos que tú quieras autodestruirte, tú deberías jugar contra la iglesia. O sea, es decir, apostar contra la iglesia. Y déjeme decirle que lamento decir que la mayoría de la gente muchas veces se comporta así. Porque en el fondo nosotros a veces tenemos algo como que nos gusta lo autodestructivo. Me disculpan. Usted no ha visto que usted le dice a alguien, hermano, no tome Coca-Cola que hace daño, dame una de 2 litros. Así somos. Mano, los perros calientes, dame el perro caliente más grande que tengas ahí. ¿Ah? Y le echas bastante salsa para que de una vez las arterias se me tapen. ¿Ah? Tenemos esa actitud. Ve cómo se ríe Jenny. Claro, eso es así. Tenemos esa actitud. Y esa actitud, muchas veces lo hablo en lo físico, el ejemplo, para mostrar, en lo espiritual somos iguales. A veces te dicen, hermano, ve, la Biblia te dice ahora, voy a dormir. Mira, la Biblia te dice que vaya y hagas discípulos, que les hables a la gente de Cristo y ganes gente para Cristo. Y te pregunta, Señor, ¿cuánto he ganado para ti este año? Señor, preséntame, no he ganado a nadie, dime a quién le voy a hablar. No. Y a veces caemos en esa cosa. Entonces, al menos que nos guste la destrucción, apostemos entonces por la desunión. Pero si tú no quieres ser destruido, si tú quieres tener a alguien, una comunidad fuerte de hermanos que te ayuden, así como deberías desear una familia fuerte, entonces deberías esforzarte por la unidad, enmarcada en el amor, obviamente, ¿no? No unidad por estar juntos aquí comiéndonos unos a otros, tampoco es así. No es la idea. Cuando nos estamos comiendo unos a otros es porque la carne es lo que está prevaleciendo. No es unidad no es la unidad mera, la unidad aquí unido como un partido político, por intereses carnales. No, es unidad basada en el amor porque estamos buscando crecer y que todos crezcan, porque si todos crecemos en la unidad y en el crecimiento hay perfeccionamiento, hay madurez del cristiano, hay madurez personal de cada uno. No lo digo yo, léalo ahí, lo dijo el Señor Jesucristo, para que seamos uno. El deseo, el anhelo del Señor es para que seamos uno. Y por cierto, el Señor Jesucristo nos está dando aquí una sugerencia. Eso no son sugerencias. No es sugerencia, es cuestión de vida. ¿Ok? Para que sean perfeccionados en unidad y así el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué más tenemos que leer allí? Esta es interesante pregunta. ¿Cuál es el costo de la unidad y la división en la iglesia? Y esto es importante. ¿Cuál es el costo y la división? Veamos aquí, vean este versículo. 1 Corintios, esto es interesante, 1 Corintios 3, versículo 1 al 4, Biblia de las Américas, dice: así que yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales. Y aquí le explico porque esto viene del contexto desde el capítulo 2. Lamentablemente hay veces que la Biblia corta un tema por la mitad, entre capítulos y versículos, pero esto viene del capítulo 2, donde dice que los cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios, los llama espirituales. Y los naturales, los que no tienen el Espíritu Santo, son llamados carnales. ¿Por qué? Porque se supone que el espiritual ahora tiene una nueva naturaleza y es el que debería movernos. Y el carnal no tiene, y anda en la carne. El mundano anda en la carne porque no tiene otra naturaleza. Su única naturaleza es la carne, no puede andar en otra cosa. Pero usted como cristiano tiene naturaleza divina. Por eso comencé diciéndole que Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único Dios que ha trabajado para que usted sea su hijo y puso en ti su naturaleza. Naciste de simiente incorruptible.
no corruptible. ¿Ok? El Espíritu de Dios no se puede corromper, pero es tu decisión a cuál de esas dos naturalezas ahora que tienes, porque todavía tenemos la naturaleza caída y tenemos ahora la naturaleza como hijo de Dios, el Espíritu Santo, cuál tú le vas a permitir que sea la fuerza que te mueva. Entonces Pablo les está diciendo aquí a los creyentes de Corintio, vean lo que él les está diciendo. Hermano, no pude hablarles como espirituales. O sea, no les pude hablar como hijo de Dios, sino como a carnales. Tuve que hablarle como que le estuviera cualquier mundano hablando, pese a que son hijos de Dios. Vean esas palabras. Como a niños en Cristo, no han crecido. Venimos a hablar de que Jesucristo dijo perfeccionados en la unidad, ¿verdad? Y aquí él los llamó niños. No han crecido, siguen en niñería. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un niño? Niñería. Y hay un proverbio que dice, el que duerme con niño y déjelo hasta ahí. Ok. Pero es así. ¿Ah? No se rían, pero el que duerme con niño, bueno, entonces, niño hace niñería. Y el proverbio te dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, del simple. Es en el maduro, ojo, y esto no necesariamente la edad, esto no tiene nada que ver con la edad, esto tiene que ver con aquellos que han trabajado su relación con Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, aunque son espirituales, aunque tienen el Espíritu de Dios, aunque son hijos de Dios, no les pude hablar como tal, les tuve que hablar como a mundano, porque aún son niños en Cristo. Porque el concepto, ¿no?, que hay es, cuando tú naces de Dios eres un niño, pero tú tienes que ahora crecer, madurar en Cristo, perfeccionarte. Y ahí es donde tú ejerces tu voluntad de permitir que el Espíritu Santo de Dios, que ahora vive en ti, te guíe. Y sigue Pablo, os di a beber leche, pues de unos niños, y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Todavía están ahí niñando. Porque todavía sois carnales. Todavía andan en la carne. Y vean lo que refleja que ellos andaban en la carne. Porque habiendo celos y contiendas entre ustedes, no sois carnales y andáis como hombres, como los naturales. Eso es lo que le está diciendo. Cuando hay celos y contienda hay división. Hay problemas. ¿Me entiende? Y no son adultos para resolver esos problemas, que es lo que se requiere. Sí, en la iglesia va a haber problemas, pero el Señor Jesucristo espera que sus hijos maduren y sepan resolver sus problemas y diferencias, sepan hablarse, sepan tratarse, sepan tomar decisiones en pro y no en contra de lo que la cabeza, Cristo, nos mandó. No es un asunto de si tengo o no la razón, es un asunto de cuánto de la voluntad de Dios estamos haciendo, cuánto estoy creciendo. Entonces, cuando hay celos y contienda, que abunda, hay división y trae división. Y si continúas en los celos y contiendas, terminarás en división. El otro día hablé con un hermano, por cierto, y hay un versículo que dice, que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Pero el que insiste en la ofensa separa aún incluso los mejores amigos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que hay mandato para el creyente. Es inevitable que haya ofensa. Pero lo que usted sí puede controlar es si usted insiste en la ofensa o perdonas la ofensa. Porque si sigues insistiendo en la ofensa, vas a causar división. Te dice, divide los mejores amigos. No, porque tú, porque esto, porque está aquí, tiqui, tiqui. Si sigues ahí, ¿cuál es lo que estás buscando? Si hable, exponga, te pidieron perdón, perdone. Me doy a entender, ¿no? Y por eso es que perdonarse los unos a los otros.
Todo eso está enmarcado en el amarse los unos a los otros. Dios no te perdonó. ¿Usted cree que usted nunca ofendió a Dios? Aún hoy lo ofendemos todos los días, incluso siendo hijo. Y no te mandaron a imitar a tu padre. Imita a su padre. ¿Vas a perdonar? Perdone. ¿Vas a amar? Ame. ¿Vas a animar? Anime. ¿No quieres animar? Por lo menos no desanime. ¿Me entiendes? ¿Estás molesto por algo con alguien? No comiences a sembrar raíz de amargura. Por eso es que te dice Hebreo. Por eso es que Hebreo dice, el libro de Hebreo dice, que tengamos cuidado que no brote en nuestro corazón ninguna raíz de amargura. Y la razón de que evitemos que brote una raíz de amargura es porque después nosotros contaminamos con esa raíz de amargura y terminamos siendo en la iglesia más un instrumento de Satanás que un instrumento de Dios. Por eso es que Pablo decía, bueno, y por amor a Cristo no son capaces de sufrir un oprobio. Me doy a entender lo que les quiero decir, ¿no? Pues porque entonces estamos en la iglesia y como vivimos en una sociedad individualista, hedonista y todo esto, no vemos el conjunto. Porque acuérdense que el individualismo, bueno, no voy a entrar en esos temas otra vez. En este aspecto no está por encima de los mandatos del Señor. Incluso el Señor Jesucristo, cuando era insultado, cuando era injuriado, cuando era blasfemado, no respondía mal, ni amenazaba, te dice Pedro, sino que lo ponía en manos de Dios. Bueno, Señor, imagínese que usted tuvo una diferencia con, bueno, Señor, yo te pongo este caso en sus manos, yo intenté resolverlo, el hermano no quiso, lo pongo en tus manos, Dios lo bendiga. ¿Me entienden? Obviamente son casos, hay casos donde hay personas que hay que sacarlas de la iglesia, eso estamos claros. No estoy siendo aquí ahora un purista donde los problemas, todos bellos, unos hippies, ¿no? Aquí no hay hippie, eso no existe. Pero hay casos donde hay que atender y casos, bueno, no, de verdad que la misma palabra te dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, entonces una de las razones del liderazgo es estar pendiente quién puede estar causando división y para afuera. ¿Duele? Sí duele, porque muchas veces son hermanos que uno ya con el tiempo de verlos y tratados uno se encariña, tiene cierto aprecio y no es fácil decirle a alguien que tú has tratado, mira hermano, usted está grave, póngase por un lado, no es nada fácil, pero alguien tiene que hacerlo, porque la cabeza lo dice. Nosotros, la iglesia es de Él y las normas son de Él, ¿ok? Entonces, no pude hablarle porque todavía soy carnales, pues habiendo celos y contienda, entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres. Y vea lo que dice, esto es bien interesante, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. Entonces, te lo traigo al día de hoy. Yo soy... Dígame el nombre de una denominación. Yo soy cuadrangular, yo soy Jesús, yo soy yo soy bautista. No, tú eres cristiano. Tú eres de Cristo, el que te salvó fue Cristo. Las denominaciones y los nombres lo hicimos nosotros por nuestra carnosidad. No debió haber sido así, pero es. Incluso, no estoy siendo ingenuo, este problema lo resolverá Cristo. Porque ya eso es mentira, que la Iglesia Universal se va a unir. Es un problema que lo resolverá Cristo. Pero tú sí puedes evitar seguir cayendo en la trampa del diablo de querer hacer división en la iglesia por denominación, incluso por doctrina. Les puedo decir, por experiencia, las iglesias que hacen énfasis en solo doctrina o solo reglas o solo cosas, terminan en problemas. Nosotros como cristianos, mire, la palabra dice que el fundamento del cristianismo es
que aceptemos que Jesús fue el Mesías designado por Dios. Que el Mesías vino, vivió y sufrió, fue crucificado y fue resucitado el tercer día. Y que ahora fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios como cabeza de la iglesia. De ahí para allá, lo demás 40 y para la cola. Esa es la base. El fundamento es Cristo. ¿Me entiendes? Denle un aplauso a Dios por eso. Mire, yo vengo de unas congregaciones donde se hacía mucho énfasis en lo doctrinal. Este no cree lo mismo que yo porque no pone la coma donde es. Como no pone la coma aquí, eres pasto envenenado, no sirve. ¿Me entiendes? Hoy en día, mire, tengo amigos unitarios, amigos unicitarios, amigos trinitarios, amigos dispensacionalistas, amigos del pacto. Son mis hermanos en Cristo. Que no creemos lo mismo, ya el Señor resolverá eso, pero a mí yo no lo puedo despreciar porque no es lo mismo. Imagínense, no es lo mismo que yo, porque ojo, uno tiene que saber discernir. En la iglesia hay lobos, pero hay gente que no es lobo, pero no necesariamente piensa lo mismo que yo, pero son buenos hermanos, creen en Cristo genuinamente. Yo pongo muchos ejemplos a veces con pastores, pues. Mire, Michael Heiser es un excelente, pero usted no puede decir que Michael Heiser es un lobo. Bueno, estoy nombrando pastores que yo escucho que me gustan más los de afuera que los de por aquí, lamentablemente. Michael Heiser es trinitario. John Chayha es unitario y no puedo decir que tampoco, usted no puede achacarles a ellos por definirlo con un tema doctrinal, ¿no? Son cristianos. Ahora, hay otros que sí usted dice, por ahí no voy, por ahí no camino, por lo menos uno que mal, lo voy a dejarte. Maldo, ese no, bloqueado, borrado del sistema. ¿Me entiende? Aunque no, usted sabe que no, aunque hay cosas que usted no, incluso dentro de la iglesia, usted no va a conseguir a alguien que piense 100% igual que usted. No lo vas a conseguir. Ni yo puedo pretender que usted crea todo lo que yo creo. Si no, nunca vamos a... Entonces, ¿qué estamos formando? ¿Robots? No. Ahora, si hay cosas, a lo mejor la unidad también tiene que ver con doctrina, porque voy a este punto. La unidad tiene que ver con doctrina porque es muy difícil. Por lo menos hay cristianos que creen que usted muere y va para el cielo. Hay otros que creen que usted muere y va al estado de los muertos. Entonces es muy difícil. Vamos a orar. Bueno, Padre, si no, llévatelo para el cielo. ¿Y cómo tú dices amén si usted no cree en eso? Hay cosas que ya chocan. Pero lo que estoy diciendo es que usted no desprecia a su hermano por el cual Cristo murió, por el cual Cristo pagó y es su Señor y lo salvó. Usted no lo puede despreciar porque Él no es de tu denominación, porque Él no cree exactamente lo que tú crees, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es un gran problema. Mire, eso es un problema grandísimo porque incluso en los trabajos, para que usted vea el problema de división que hay en la iglesia cristiana, que incluso en los trabajos hay hermanos cristianos y se dividen en los trabajos porque no son de la misma línea doctrinal, porque no pertenecen a la misma iglesia, porque tú eres de una iglesia no sé qué, y esa división está ahí. En vez de apoyarse en el trabajo como grupo, como cristiano. Por lo menos esta mañana me contaron un caso que puede servir de ejemplo. Nombraron una persona como jefe de unos departamentos y era cristiano y él le dio gracias a Dios. Él le dio gracias a Dios porque ese cargo se lo dio Dios para hacer justicia, etcétera, todo eso. ¿Sabe lo peor? Que los cristianos se comportaron con él peor que los mundanos. Le hicieron la cama a los otros cristianos. A eso me refiero. No puede ser. No puede ser. A ese punto llega el asunto del problema entre el cristianismo.
Entonces usted, no, tú eres iglesia sana doctrina. Entonces, si usted le llega a decir que usted no es reformada, por eso son, bueno, vamos a ver si Cristo te salva. Entonces, no podemos, y esos son problemas de hombre. La única cosa que Dios le pide a una persona para salvarlo y hacerlo su hijo es que crea lo que yo le dije, que Cristo es el Señor y que ahora está sentado a su diestra y que Dios lo levantó de los muertos. Es decir, que tú creíste que Jesús vino, es el Mesías y es el que Dios resucitó y está sentado. Listo, usted es salvo. Y cuando usted es salvo, usted recibe el Espíritu Santo y pasas a tener la naturaleza de Dios. Y a nosotros los cristianos nos mandan a luchar por la unidad. Obviamente, como les dije, no soy ingenuo, la unidad en la iglesia no va a suceder, será cuando Cristo venga. Ya el problema está demasiado profundo. Pero por lo menos ahí en tu espacio donde estás, trate de no seguirle echando leña al fuego con esas actitudes. Y muéstrele a otros cristianos que están en esa condición que usted también puede amar y respetar a un cristiano de otra denominación, así no esté en la tuya. Eso se puede hacer. Ese es el costo que tenemos que pagar. Entonces cuando dice, yo soy de Apolo, es eso. No, yo soy de este, y si no eres de ahí, no te veo con malos ojos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en fin, ¿qué más tenemos por ahí? Gálatas 5, 24, 26, Biblia de las Américas. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne. Deberían, ¿verdad? Con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificarla allí. Murió. ¿No dice Romanos que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz y resucitamos junto con Cristo? Es decir, el nuevo hombre debe salir. Bueno, nosotros crucificados en la carne. Si vivimos por el Espíritu, la nueva naturaleza, andemos también por el Espíritu. Si estás vivo por Cristo, bueno, vive también por el Espíritu, ¿verdad? No nos hagamos vanagloriosos, y este punto es más para los liderazgos, cuando las iglesias comienzan a crecer, cuando empiezan a tener conocimiento, etcétera, etcétera, entonces se vuelven a veces presuntuosos, creídos, como si algo fuera de ellos. No se hagan vanagloriosos, provocándose unos a otros y envidiándonos unos a otros. Porque así como podemos amarnos unos a otros, podemos provocarnos, podemos envidiarnos, podemos, etcétera, 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 unos a otros para lo malo. Pero el mandato fue unos a otros para lo bueno. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Vea esto. Juan 13, versículos 34 al 35. Vea lo que dice. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Recuérdense que usted es un discípulo y la Biblia define un discípulo de manera simple. Uno que obedece lo que su Señor mandó. ¿No lo dice? Vayan y hagan discípulos de las naciones, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. Bueno, uno de los mandatos del Señor es que nos amemos los hermanos unos a otros. Porque si tú amas a Dios realmente, si tú amas también a Cristo realmente, ese amor por Cristo debería manifestarse en lo horizontal de amor hacia tus hermanos. No puedes decir que amas a Dios y a Cristo y estás dividiendo su iglesia, o estás desanimando su iglesia, o estás esparciendo veneno en su iglesia, o estás sectorizando su iglesia, porque eso es carnalidad. Si lo amaras, el que me ama guardará mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor son unidad, amor, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, ámense los unos a los otros y vean ¿cómo se llama? El punto álgido que puso. Así como yo los he amado. ¿Cómo Cristo nos amó? ¿Cómo Cristo te amó? Dio su vida. Dio su vida.
en servicio de los demás. Él dio su vida para que tú puedas vivir. Se lo pongo en eso también. Él dio su vida para que usted pueda vivir. Si el Señor Jesucristo se hubiera puesto a ver, no, lo que pasa es que ahora voy a morir yo por eso. Si ese no hace caso nunca, ese tuvo con no sé cuántas mujeres y el otro, y aquella le gastó la tarjeta al marido. No se muere nunca. Se pone a ver Él se enfocó en el plan de Dios. Yo tengo que, para poderlo salvar a ellos que no me cuadran ahorita, pero en el reino me cuadrarán. Bueno, voy a morir por ellos. Voy a morir por ellos. ¿Me entiendes? Entonces, el ejemplo que Cristo fue, Él amó al punto que murió por la iglesia. Que ese es el punto de Efesios. Cuando Efesios 5 hablo de un secreto profundo. Y no me refiero al matrimonio, me refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando Él citó, dejará al hombre, padre y a su madre, serán una sola carne. Ese secreto es que llegamos a ser uno con Cristo. Porque tú ahora estás unido a Cristo. Tú eres parte de su cuerpo, que es la iglesia. Tú estás unido a la cabeza. Y tú tienes que buscar ser uno con Él. ¿Ok? También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Entonces, la señal de que somos discípulos de Cristo no es si usted carga una Biblia aquí, no es si usted pertenece a X o Y congregación. Lo que va a decir que usted es un discípulo de Cristo es cuánto usted ama a sus hermanos. Eso es lo que dice el Señor ahí. Lo que va a decir cuando la gente va a reconocer cuánto usted ama a sus hermanos. Y todo lo que implica amar, ¿oyeron? Vean este otro versículo. Primera de Juan 3, 16, 18, nueva versión internacional, dice: sabemos lo que es el verdadero amor porque dio su vida por nosotros, porque Cristo dio su vida por nosotros. ¿Ven que cuando dice, así como yo los he amado? Entonces el verdadero amor es que Cristo, la forma en que Cristo nos amó, fue que Él murió por nosotros. Y por eso sabemos lo que es el verdadero amor. Cristo murió no por los que les agradaban. Murió, dice la Escritura, por gente pecadora, impía. Porque eso era lo que éramos. Lo que nosotros consideramos nuestras obras de justicia. Dios dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia al lado de lo de Él. Entonces dice que Él murió por, por impíos. Y hay una enseñanza tremenda en Mateo cuando el Señor Jesucristo dice: ¿qué valor hay en amar a los que me aman? E incluso los malvados aman a los que le aman a sus hijos y aman a todos. El cristiano va más allá. Debe amar incluso a aquellos que no necesariamente te agradan. ¿Ok? Entonces nosotros, como sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo lo mostró, entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Ahí no es dar la vida en la cruz, obviamente, pero sí nos mandan a dar la vida por nuestros hermanos, es decir, por la iglesia, pues los hermanos están en la iglesia. La iglesia es gente, la iglesia no es cuatro paredes, ¿oyeron? No es una denominación, no es un líder, no es nada. La iglesia es aquellos por los cuales Cristo murió y salvó. Que nosotros hoy en día estamos, este es el espacio que el Señor nos dio y esta es la parte del rebaño donde estamos. Bueno, ahí donde estemos, vivimos lo que el Señor nos mandó a vivir. Y vean, eso no es una, ¿cómo digo? ¿Cómo se dice? Una sugerencia, es un mandato. Entonces nosotros también debemos, y ese deber no es obligado, es un deber moral que tenemos para con el Señor. ¿Por qué? Porque si Él es tu Señor, y Él siendo el Señor y el Maestro, todo eso, murió para que tú puedas vivir, nosotros, ese amor debería movernos. Si el amor de Cristo en la cruz no te mueve, Dios mío, ¿qué más hace falta? Y dice,
entonces nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Piensa en eso, dar la vida por sus hermanos. Porque esto es lo interesante del cristianismo. El cristianismo es un asunto que es contra la visión del mundo de yo primero. Incluso Pablo tiene un mandato que dice: considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Y hace muchos años yo conocí a un pastor que yo en su momento no entendía, hoy lo entiendo. Ese pastor, yo le decía, por decirte un nombre, no, pastor fulano, ese hombre es una bendición. Y yo le iba a decir algo que ese varón es una bendición. ¿Qué pasó? Y yo así como, una bendición, es un dolor de cabeza. Pero él se acostumbró a ver a sus hermanos como una bendición. Pues él se encargaba de ver lo bueno de sus hermanos. Porque es que si nos ponemos a ver lo malo, no nos salvamos ninguno. Bueno, de aquí para allá. ¿Ah? ¿No? Bueno, Nilson, bate. Pues es de aquí para allá, pero tú sí tienes que batir. Vea, si nos ponemos a ver nada más lo malo, vamos a terminar no amándonos unos a otros, sino odiándonos los unos a los otros. Tenemos que aprender a ver el Cristo en los hermanos. Y si hay algo muy malo en el hermano, corrígelo con amor. Porque la palabra incluso dice: si alguno es hallado en alguna falta, corregirlo con espíritu de mansedumbre. No corregirlo para humillarlo o corregirlo para mostrarte tú superior a él. ¿Viste? Tú, pecador impío, no sé cómo Cristo te salvó. ¿Me entiendes, no? No, sino corregir con la intención de ganar al hermano otra vez, de que el hermano se sume, que crezca. Ese es el punto. Ese es el punto de esto. Ese es el costo de esto. Vuelvo a leer el mandamiento. Porque no nos gusta. Estos son mandamientos esto no se nombra hoy en la iglesia, ¿eh? Hoy hablamos de pura bendición, prosperidad, naciones vendrán a ti a traerte los reales. Ajá. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Es decir, nosotros debemos ir por la iglesia. Y entonces usted ve gente hoy hablando que no hace falta congregarse, no hace falta. Eso es mentira. Incluso hay un mandato que dice: no dejen de congregarse como han hecho muchos. ¿Cómo usted vive dígame usted cómo usted vive el mandamiento de amarse los unos a los otros encerrado en su cuarto viendo TikTok? No puedes. Tú al teléfono no puedes perdonarlo. Te perdono por ese sketch malo que me pusiste. No. Tú el teléfono no te corrige. El teléfono no te ama. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, al corazón. Pero es que, mano, ve, eso está supliendo la realidad. Vean. Ve, esas cosas digitales están suplantando lo que es la realidad. Y hay gente que se cree que componer una cosa, no es lo mismo. No es lo mismo. Acuérdense de algo: una familia dividida será destruida. Al menos que tú quieras ser destruido por el enemigo, porque tú solo eres débil. Ahora, en unidad, y todos estén unánimes en un mismo sentido, lo que hay que hacer, somos fuertes. No es lo mismo que a usted le toque defenderse solo a que haya un grupo defendiéndote. Eso es ley. En la antigüedad, ¿usted sabe por qué las familias tenían muchos hijos? Porque cuando era una familia grande, no te metas con esa gente que es un mandón. No había televisor tampoco, pero bueno. ¿Me entiendes? Hoy no hay televisor tampoco. Ya nadie ve televisión ahorita, ¿no? Nada más la generación de los 50 para adelante. Ahorita ya nadie ve televisión, puro internet, pura broma. Ya la gente no ve televisión. Y radio menos. Ajá. Entonces, los baby boomers son los que ven televisión. ¿Ok? La generación Z no ve televisión.
Y la bandera de la generación Z es la calavera de One Piece, creo que sí. En fin, me fui por otro lado. Tengo que estar actualizado, yo tengo que estar actualizado por mis hijos. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿qué les quiero decir? Miren, les quiero volver a leer el mandato porque es que no se dice en ningún lado. Nosotros también, debido a que Cristo nos mostró el verdadero amor y dio su vida por nosotros, nosotros debemos, y este es un deber no de obligación, o sea, por mejor dicho, nosotros estamos obligados a vivir por el Espíritu. Tenemos una obligación moral, un deber moral para con Cristo, por lo que Él hizo. Además, parte del vivir por el Espíritu es fidelidad. La infidelidad, la ingratitud es la carne. Usted no ha visto, cuando usted escucha personas que te dicen, bueno, tú lo hiciste porque quisiste, yo no te pedí que esas son personas malagradecidas, ingratas, huye de eso. ¿Me entiende? La infidelidad es una cosa de la carne, la fidelidad es fruto del Espíritu. ¿Me entiende? El amor, la paz, la paz viene del gozo. Entonces, cuando tú ves personas, por eso que Pablo le dice, si andan en cielos y contiendas y envidia, están en la carne, porque eso no es fruto del andar en el Espíritu. Causar división no es fruto del andar en el Espíritu. Entonces, debemos dar la vida por nuestros hermanos. Así que cuando usted piense en la iglesia, recuérdese de estas cosas. No tome a la ligera, porque vean, esto es Juan. Juan estuvo allí cuando el Señor Jesucristo le dijo, amaos los unos a los otros. Juan, en esos versículos que leímos que la iglesia andaba unánime, continuos en oración, haciendo lo que el Señor les mandó, y hicieron prodigio y la gente los respetaba. Él estaba allí, él sabe lo que está escribiendo. Él es un actor de primera línea. No es que le contaron. Y es por eso, cuando usted lee la entrega de esa gente, esa entrega viene de ese convencimiento. Y nosotros debemos apréndanse esto, dar la vida por sus hermanos. Incluso por aquellos que no nos cuadran mucho, porque a veces la ponen difícil, voy a aclarar eso. Una vez le oré a Dios, yo quiero amarlo, pero ¿cómo hacemos? No me dejan. Hay unos pero igual, la respuesta siempre va a ser la misma. Perdona al que debe perdonar, habla con el que tenga que hablar, anima al que está desanimado. Sírvele. ¿Ah? Te quiero más y me muero. Sírveles, atiéndelos. Es impresionante, ¿no? Pero si alguien que es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? En ese punto eso es lo que está atacando Juan aquí. Una persona, veas a tu hermano pasando necesidad y no eres capaz, no sientes la forma de ayudarlo. No te duele tu hermano, no te duele tu cuerpo. Y entonces dice, y vean esta conclusión, hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras. Pues el verdadero amor se demuestra con hechos, no de boca. Hay gente que le gusta que le diga, que le hablen, pero el amor se muestra con hechos. Los hechos son los que hablan de cuánto amor hay, no las palabras. Claro, amén. Claro. Ahí es donde se muestra. Y esto, para concluir, Efesios 4, 1, 3, y esto es mandamiento para la iglesia. Y con esto concluyo, hermano, no los atormento más con mandamientos pesados. Yo vine aquí fue para escuchar de prosperidad, billetes, riqueza, que Dios me va a dar todo, que no voy a sufrir. Yo le voy a decir algo, la fórmula es la misma siempre, y siempre se la digo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas te serán añadidas. Amén. Entonces, amén. Mire, uno debe tener eso presente. Y les voy a decir, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No se olvide de eso. El vivir la justicia de Dios, Dios te protege, te cuida, te prospera. Incluso hay un mandamiento extraordinario, dice, al generoso será prosperado. El generoso será prosperado. Pero eso no nos gusta, nos gusta es, queremos ser prosperados para ver si somos generosos. Ese es el concepto. Es que el mundo es contrario, a lo que Dios manda. Si el mundo te está diciendo es blanco, sepa que es negro, ¿yo? No le crea nada. El mundo es contrario a lo que Dios manda. Contrario. Busca tener para después ayudar. No, la Biblia te dice, ayuda que yo te voy a ayudar también. No, a veces no es eso. Ayuda que yo te ayudaré, no. Pero es ayuda que yo bendigo al dador a la ley. Sí, Señor. Así es que lo dice. Incluso hay un proverbio que dice, palabra más, palabra menos, que el generoso será apropiado. Incluso dice que el que le presta a un necesitado, a Dios le presta y Dios paga. La gente no, y paga bien. ¿Paga mejor? Ese bono no sirve, es una miseria. Mire, no, es verdad. Para el nivel de vida hoy en que está el mundo, la gente debería ganar por lo menos $700, $800. Eso debería ser un salario real de una persona, mínimo para mantenerse. No estoy hablando de carro y casa, estoy hablando para vivir, necesita como $600, $800. Y si tienes una familia numerosa como yo, dele que te pego. Ajá. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esas son cosas que no podemos olvidar, son promesas. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto es parte de buscar el reino de Dios y su justicia. Ame a sus hermanos, ame a su iglesia, edifique su iglesia, anime a sus hermanos. Sujétate a la cabeza, no a las denominaciones, no a los hombres famosos. ¿Qué dice la cabeza? Eso es lo que voy a vivir. ¿Por qué? Porque su amor me mostró a mí lo que realmente es el verdadero amor. ¿Ok? A Cristo no, ¿ok? Su amor mostró realmente lo que es el verdadero amor. Él dio su vida ni siquiera por quienes lo amaban, sino por incluso aquellos que eran impíos, pero él sabía que necesitaban de su acción para poder tener la esperanza de salir de allí. No se olviden de eso. El amor de Cristo nos obliga. Otra cosa que quiero aclarar de la vanagloria antes de irme, muchachos. Lo que pasa es que este tema es, mi hermana, Dios te bendiga. Ahorita hablamos. ¿Cómo les digo? Vean, todo lo que hacemos por Dios tiene valor si está en el marco del amor. Me explico. Vean, las cosas tienen un marco. Las relaciones sexuales son pecado, no si están en el marco del matrimonio. Fuera de ese marco es la perversión que tiene el mundo hoy. ¿Ok? Y así muchas cosas. Bueno, el servicio a Dios están enmarcados en el amor. Si no me creen, lean lo que dice 1 Corintios 13. Puedo tener todo el conocimiento de la palabra, o sea, saber más que Salomón. Bueno, yo creo que incluso hay más revelación que la que tenía Salomón, pero Salomón sabía muchos proverbios, pero revelaciones tremendas. Y no tengo amor, soy como un címbalo que retiene. Y pone el ejemplo, y puedo dar mi cuerpo y entregarlo, y si no es por amor, no sirve. Y puedo repartir todo mi dinero en los pobres, y si no tengo amor, no sirve.
no es el acto en sí, es el acto enmarcado en el amor de Dios. Es lo mismo, obediencia por obedecer no es, el que me ama obedece. Entonces el amor priva sobre la obediencia. Obedezco a Cristo porque lo amo. Y lo amo tanto que incluso suprimo mi voluntad por la de Él. Ese es el marco del cristiano. A ti te van a reconocer como cristiano no por la congregación que estás, sino por cuánto amas a tus hermanos. La Biblia dice, el Señor dijo, amar los unos a los otros, y en esto sabrán que son mis discípulos. No en el uniforme, no en el nombre de la congregación, no en muchas cosas, sino en cuánto amas realmente a tus hermanos. Y cierro con estos versículos, ahora sí no los torturo más por hoy. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, les imploro. Pablo siempre nos imploraba cosas, chicos. Cuando le dice, os ruego que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Y déjeme decirle que el llamado que usted recibió y aceptó no es cualquier llamado. La Biblia dice llamamiento santo. Usted fue apartado para ahora representar a Dios y por eso ahora eres un embajador de Cristo. Y usted tiene que caminar sabiendo que lo que usted representa y lo que usted es, y por quién usted vive y por quién trabaja y a quién le sirves. Usted tiene que tener esa conciencia. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Siempre pacientes, tolerantes, amables unos con otros en amor. Y vean esto, esfuércense. ¿Sobre quién recae la acción allí? Sobre usted. Esfuércense. No, bueno, Señor, únenos. Ya te unieron. Tú tienes que esforzarte. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ese es un mandato para la iglesia, me pareció pertinente. Denle un aplauso a Dios. Amén, amén y amén, amén.